un billete de 100. Yo no puedo responder la mano. Hay un billete de 100 dólares. Buitra mabeyu awanyanyo lawan badasi ugunye dimaso liwe ugushili awan haluma ba ugushili ya auguti umari umada ibuganya garifuna limun seto wayanu ha yeah yeah, museto wenu ha nibu logo afai hani. Según buga nagamu le buga fumi ti awo ni la daga garifuna lo ihulili gati afai hani buga. Babo hebi ya mu ogulu merigo. Fume hodi ne buga fena Castro buga afai du ben limu ya lo buga jilu. Afai la ya ba hebi ya lumu. Nos vamos a enfocar en lo que es la marina, los primeros pasos en la marina, los primeros garíndagos en marina, porque según tengo entendido, los primeros inmigrantes hacia Estados Unidos fueron los garífunas. Y esa es una historia que hay que escudriñar, pero vamos ya paso a paso. Buite chilo ni bu niewite nugushi, bu endimure. Bueno, ha sido un placer, hoy en especial Día de los Padres, por la entrevista que vamos a hacer. Y disculpen que no soy tan fluente con el garífuna, o prefiero el español. Con la entrevista del caballero Miguel, estamos dispuestos a contestar cualquier inquietud, cualquier pregunta que nos haga, hasta lo que podemos hacer, vamos a contestársela. Háblenos de los primeros pasos en la marina. ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó a la Marina? ¿En qué año llegó a la Marina? Bueno, yo personalmente llegué a la Marina en el año 1975, cuando en realidad la Marina había bastante trabajo. Era de unirse a una unión, a un sindicato que le llaman, lo cual la unión de nosotros es la SIU. En corto, Seafarers International Union. Habría que empezar ya de, como le llaman, de C, una escala de C, B y A. Siendo C, estás empezando lo que es, le llamamos un marino ordinario, de ahí vas escalando. A B, ya te escalas a llegar hasta ya de marinero un poco de profesional, AB, de ahí escalas a otra escala, ya para llegar a lo que le llamamos contramaestro o bosun. Yo, lógico, empecé de C, de ordinario, no estuve mucho porque yo quería escalar. Entonces de ordinario se requería 6 o 1 año en la Marina para escalar al siguiente paso, para llegar a ser ya able body seaman. De allí otros 3 años pues sigues un poquito a la escala hasta llegar al tope de lo que se le llama bosun unlicensed personal, lo que es lo que le llamamos cubierta. Contramaestro le llaman otras personas, y eso es. Y para eso pues tenés que aprender un poquito para llegar a esa escala, pero requiere bastante. Antes pues para llegar a una escala de esas tienes que ir a una escuela, asistir para que seas, coger el curso. Tenemos escuela hasta la fecha, allá en Maryland, y pones tu aplicación, llegas, haces una escala, entonces ya vienes a ser un marino con un certificado.
¿verdad? Tienes que tener un certificado para llegar a esa escala de lo que es el contramaestro bosun que le llamamos. Yeah. Para eso, ahora, ahora ya no se requiere mucho porque hay bastante trabajo. Yo tengo ya 15, como 7 años de haberme retirado. Yo hice casi 20 años en la cubierta de bosun. Okay. Lo que decías del C, ¿cuál es el trabajo que se hace exactamente? ¿Cuál es el básico del trabajo que se comienza haciendo en el C? Puede ser marino ordinario. Okay. ¿Qué es lo que hace ese marino? Marino ordinario es lo que hace de todo. Okay. O lo que es el limpiador de máquina, Yeah. o lo que es el marino ordinario de la cubierta. Okay. Ese es lo que es el marino ¿Y el ordinario. B? B ya cuando escalas un poquito con tu sindicato, Okay. con tu unión. ¿Y el salario sube también? Es lógico, el salario sube. Entre más escalas más escalas tu salario. Por eso requiere de que no querés estancarte de marino ordinario. La misma palabra te lo dice. Sí. Entonces tienes que escalar. Yeah. Para llegar, escalar ya siendo Able Body Seaman, aceitero o fogonero o QMD. QMD requiere, ¿Cómo es eso de fogonero? Fogoneros son la gente que Le echan el leña fuego a las máquinas, a la o sea, máquina. limpian. Okay. Sí. El aceitero son los que sequean bueno, no sería específico porque yo nunca trabajé en la máquina. Okay. Pero sí, aceiteros son los que chequean todo lo que hay alrededor de la máquina. Yeah. Hace más de 75, ahora cerca de los 50 años, tienes 7 años de haberte retirado. ¿Cómo es la industria de la marina ahora mismo? ¿Sigue siendo igual o ha cambiado? Ha tenido varios cambios. Okay. Es para el bien. Okay. Ha habido cambios en lo que es para el sindicato, okay, para lo que es un poquito más de marino profesional, yeah, ¿verdad? Entonces sí, cambio ha habido bastante, okay, para lo que era en aquellos tiempos, en los años 70. Yeah. Todo ha cambiado. ¿Y el safety, cómo es de aquel tiempo para este tiempo? ¿Sigue siendo igual o es mucho mejor? ¿Había mucho accidente aquel tiempo que empezaste a trabajar de marino o es algo que no pasa o cómo es? Cambio, ha habido bastante cambio, Okay, lo que es el safety, la seguridad. Sí. El marino antes iba a trabajar con pantalones cortos, con chancletas. Ahora ya no se requiere, ya no tienes que poner tus zapatos con seguridad, tu casco, Okay, tu goggles, tus anteojos, yeah, tu earplugs, yeah, y todo eso es lo que requiere el safety. Okay. Antes de que usted empiece a trabajar, hace una reunioncita con los 3 o 4 personajes que van a empezar el trabajo, ya le das detalles, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se requiere. Lo que es el contramaestro te da todos los requerimientos para lo que es safety. Te dice, usa tus anteojos, usa tu casco, usa tus zapatos, no short, en otras palabras. No calzonetas, calzones. Antes podías trabajar con calzoneta, ahora ya no se puede. Okay. Todo eso es parte de Pero quizás algún accidente pasó porque a veces la gente, el sistema americano, cualquier accidente ellos lo investigan y ellos tratan de mejorarlo para que no vuelva a suceder. Sí, es parte de lo que había bastante accidente. Habíamos antes de que buscábamos el accidente nosotros mismos. Okay. Ahora usted entra a un accidente, investigan. Del momento que usted se accidenta, te entrevistan con los jefes, Yeah, que es lo primero que te hacen, yeah, lo que le llaman drug test. Yeah. Todo eso. Entonces ya ahora tomábamos en los trabajos cuando era hora de coffee time, Yeah. café, ¿qué íbamos a hacer? A tomar una cervecita. Ahora te agarran con una cervecita en tu cuarto, ya hay bastante persecución, hay cosas de que ellos van a investigar, porque ya no se dice, ya no puedes traer ni una botellita de licor, ni una cervecita a tu cuarto. Se puede clandestinamente, Sí, pero sí, ya sí, si te agarran, pues ya, porque hay consecuencias. tú habías dicho algo importante, que mucha gente
lo hacían a propósito para demandar, sacar dinero del seguro. Entonces el seguro metió presión al sistema sindical, a lo que hacen el safety, cómo tiene que ser, porque entre más hay rigidez, menos accidentes. Y si pasa algo, hay que investigarlo desde el primer momento hasta el último momento, para que así seguro no tengan que pagar ni un solo centavo. Por eso mismo. Pero enfoquémonos ahora hasta lo más alto que llegaste en la Marina. ¿Y quiénes son los Garinagu que han llegado al lugar donde tú llegaste antes de retirarte? Hay bastantes. Okay. Ya cada persona busca escalar alto. Hay bastantes ahora garífunas que, como te digo anteriormente, requiere un certificado. Si Sí. tienes un certificado, en otras palabras, ¿cómo te lo diría? Hay jefes empíricos y hay jefes profesionales. Cuando yo digo profesionales es cuando ya tienes un diploma. Un certificado. Ese diploma te ampara de que ya has escalado un poquito más. Sí. Eso es lo que, por eso te decía yo eso. Yeah. Pero ahora hay bastantes garífunas que no tenemos el certificado, pero ya han escalado. Tienen el conocimiento. Tienen el conocimiento. Yeah. Y como hay bastante trabajo ahora en el sindicato o en la unión que le llamamos, pues ya pueden escalar sin el certificado. Pero si tú tienes el certificado, lógico, es mejor. Es más rápido. Porque Yeah. si yo tengo el certificado, usted no tiene, yo te puedo decir, hey, ese trabajo es mío. Obviamente. Así es. Yeah. Para eso se requiere ese certificado. Pero sí, regresando otra vez, hay bastante garífunas ahora, bastante limoneños que conozco y de otros lugares de Honduras ya están escalando. Ya, porque por eso le había dicho al principio, porque según tengo entendido sobre la inmigración garífuna hacia el exterior, máximamente Estados Unidos, los primeros Garinagu empezaron embarcándose. Por ejemplo, la comunidad de Aguán tenía una fortaleza de ayudarse entre ellos. Aguán, Trujillo, creo que fueron las primeras garífunas, de las primeras comunidades garífunas que empezaron a hacer este monopolio, pero también es una forma de ayudarse, o sea, de ayudarse en sí. Y después las otras comunidades, máximamente los años que empezaste, 75, 80, en los 80, 85 se fortaleció mucho. Los marinos era algo privilegiado aquel entonces. Después ya el mismo, yo creo que porque el garífuno cuando llega acá, según tengo entendido, fue en los 50, acá a tierra, Estados Unidos. Según tengo entendido, fueron los Castros, los primeros que llegaron acá a tierra, Estados Unidos, a trabajar en tierra. Pero los primeros habían sido marinos, directamente hacia a los marinos. En cuanto a cuánto océano recorrió en toda esa trayectoria de más de casi 40 años que estuvo de Marina. Creo que todos. Okay. Yo viajé alrededor del mundo, Asia, Europa, África, Centro, Suramérica, por mencionarte unos cuantos. Sí. Sí, viajé. Regresando nuevamente al garífuna marino viejo, sí, los padres de nosotros, era un fuente de trabajo para ellos. Sí. Entonces la mayor parte de ellos, el 90% sí, embarcaron, era Sí. para el sustento de su familia. Sí. Y ya nosotros seguimos ese legado. Yeah. Pues eso es lo que hay ahora. Pero sí, yo he andado por todos lados, varios lugares del mundo. ¿Cuál es lo más difícil para usted estar en la Marina? Lo más difícil es dejar la familia atrás, porque todos tenemos familia. Sí. Es un poco duro dejar una esposa, Sí. dejar unos hijos atrás por 3, 4 meses, regresar a los 4 meses, 2 meses de vacaciones, pero es parte del trabajo. Sí. Entonces teníamos que acoplarnos a ese sistema, Sí. porque era un sistema de que teníamos que hacerlo, sí. Yeah. Era para el sustento de la familia. Exactamente. ¿Cuál es el viaje más largo que hizo? Un viaje de 3 meses. Oh. Desde el momento que usted se embarca y para el regreso, 3 meses. Oh,
Hay viajes de 30 días, hay viajes de 45 días, 60 días, depende a dónde van. Sí. Digamos en aquellos tiempos, en el 93, creo que en tiempo de la guerra, Sí. de Kuwait, de la guerra nosotros íbamos, carga de municiones, carga del gobierno. Sí, sí, sí. Yo estuve en Kuwait por 2 meses. Sí. Y era algo duro, Sí, sí, en la guerra del Pérsico, que le llaman. Entonces, pero es trabajo. Sí. ¿Y cómo era la comunicación en los 80s, en los 70? ¿Cómo era la comunicación? ¿Era escrito? Porque el teléfono era escaso, ¿no? Era escrito, casi no existente. Yeah. Pero había lugares de que llegábamos a puerto y lo primero que ibas es al teléfono. Sí, 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 sí. Habían teléfonos públicos en aquellos tiempos o con tarjeta, Sí. y habría que hacer cola. Sí. Tal vez 3 o 4 individuos antes que ti, para llamar a tu familia. Y una vez que hablabas con tu familia, ya las cosas estaban cambiadas. Sí. De ahí a ver, ni te contestaban. Pero sí, ese era lo primero que uno hacía, ir a llamar a su familia a ver cómo estamos. Habían cartas. Las cartas requerían bastante tiempo porque entraba la compañía la mandaba para tal vez al puerto siguiente donde estábamos, y así sucesivamente. Era cuestión de un 30, 40 días para que recibieras una carta, pero cuando te daban una carta de tu familia era algo. Recibí, ya tengo mensaje de mi familia. Entonces, así era. No habían teléfonos. Después vino la evolución del teléfono celular, cuando ya la cosa era diferente. Sí, sí, sí. Entonces requería de que siempre tenías que tener línea, señal cuando llegabas a ciertos lugares. Eso ya entró en 2000, ¿no? Antes creo que en 2000 fue que empezó ya a fortalecer lo que es el sistema celular. Sí, en el 2000. Aunque, por ejemplo, si usted trabaja con Unión y con militares, los militares ya manejaban, desde los 70, manejaban celulares. Sí. Tanto celulares común como celulares satelitales. Porque la milicia siempre tiene la tecnología primera antes de que el pueblo consuma el producto. Sí, de una u otra manera había comunicación, Sí. Una forma de comunicarse, ya sea por teléfono de la compañía o teléfono de tierra cuando llegabas. Pero ya sí, ya podías comunicarte en los 80s, más en el late 80s, sí, en los 85, 86 por ahí, más o menos. ¿Y cuál es el trabajo más pesado o que lo hizo pensativo, no en hacerlo, quizás en ejecutarlo? Bueno, todo trabajo es pesado. En los barcos todo trabajo es pesado. Por eso es que uno busca cómo escalar para no quedarse abajo. Hablando de yo mismo, cuando yo miraba unos blanquitos ahí, de que eran, yo digo la palabra, que eran un poco más zongos que yo, decía yo, si este puede, yo también puedo. Si este es jefe, yo también quiero ser jefe. Así fue que uno, por lo menos personalmente, así empecé. Miraba unos que este tipo es tontito, yo seré más tonto que él, pero si es tontito, yo soy más tonto que él, yo también puedo ser jefe. Exactamente. Trabajos pesados, uno busca su trabajo, uno tiene que saber cómo hacer su trabajo, buscarle la manera de que el trabajo no te vaya a castigar. Pero trabajo pesado ahí, una vez me dijeron vamos a trabajar 24 horas descargando carga militar. Eso fue, no me acuerdo dónde fue, pero dije yo, bueno, aquí le vamos a dar ganas, y sobreviví. Era la primera vez que yo trabajé 24 horas corridas. ¿Y qué es lo que hacía? Descargando carga militar. Sí, pero ¿era con grúa o era con máquinas? Era con grúa, era un barco grandísimo que le llaman lash. Eran barcazas que se levantan, vienes de allá desde la 1 hasta la 18 y la tiras al agua, y del agua la recoge una barcaza para llevarla por... Pero él requería continuidad de trabajo de 24 horas. Entonces yo, primera vez dije, bueno, aquí le vamos al huevo. Y lógico, sobreviví.
yo creí que era pesado. No, el trabajo no era tan pesado, simplemente las horas que trabajaba. 24 horas, no es Sí, fácil, no es fácil. no es fácil. Ya. Era lógico, te daban un brequecito Sí. de 15, media hora, 15, de una media, hora, ya. pero sí era trabajo de que requería La constancia estar la ahí. constancia Ya. para... Sí. Y los contenedores que jalaban, ¿qué clase de tamaño son? ¿De los 28, de los 48? De los diferentes tamaños, sí. cada lugar tiene diferentes. Hay contenedores de 48, hay contenedores pequeños, de mediana y así Sí, sucesivamente. sí. Porque los más largos son los 53. Sí. Y, pero también jalaban drive o jalaban reefer. Sí, se jala reefer, refrigerado. Refrigerado, ya. Hay containers de que sabes qué es lo que contiene. Sí. Yo llegué a saber una vez que de aquí de Nueva Orleans llevamos containers llenos de que le llaman food stamp. Yeah. Food stamp. ¿Sabes lo que es llevar Sí, 2 o 3 sí, containers sí. llenos de food stamp? Millones y millones de dólares. Nos dimos cuenta, este container tiene estampillas para comer. Llevamos a Puerto Rico. Simplemente sabíamos qué contenido tenía, Pero algún momento cargaron algún cargamento, por ejemplo, alguna arma especial. Porque una vez a mí me tocó cargar un cargamento, no le voy a decir el nombre, y hubieron, habían 2 policías, uno atrás de mí con unas par de millas y otro adelante de mí, porque era una mercancía demasiadamente cara y era algo también del gobierno. Sí, yo, como te decía anteriormente, yo he llegado a jalar municiones, carga hasta aviones, helicópteros para uso militar. Entonces, esos son cargamentos clasificados que le llaman, pero nosotros los mirábamos porque entraban al hatch que le llaman y sabíamos qué era, pero eran cargas clasificadas. Sí. Ponían batimu el ego, marasa, de que isi amane que sun afayation, linanza marasa le niewite. Awane batillo ni wito, la diga de buga, awata de abateyete. Hada gane hafa ya baña, la diga de isi hama. Y nada ni te Corroborar en eso, pues no sabría corroborar en ese dicho, porque es dicho. Pero sí, a veces preferencia había entre el marino y la otra clase de personas. Exactamente. Lógico, pero no sé lo que dice Maraza. Pero sí he escuchado ese dicho. No, tú sabes que en los pueblos siempre hay esta clase de refrán, como te etiquetan algo, una persona luchadora, siempre te etiquetan algo. Entonces, eso siempre ha sido un refrán dentro de las comunidades como para poder burlarse y a la vez pasarla bien. ¿Cómo son la gente? ¿Y cómo te sientes ahora, un hombre retirado? ¿Cómo es la vida de un hombre retirado después de haber estado casi 40 años en el océano? ¿Cómo tú te sientes ahora? Bueno, yo me siento bien. Yo tengo que hacer para mantenerme. Estoy cómodo. No digo que tengo dinero, no tengo dinero, nadie tiene dinero, pero sí estoy cómodo. Yo hago esto para mantenerme. Alguien me decía, con tal que tengas la felicidad en tu corazón, el dinero no importa. Es cierto. Es cierto, no tengo ningún problema, nunca he tenido problemas ni con nadie, ni contigo. Entonces, me mantengo ya aquí haciendo esto, aquello, haciendo trabajo comunitario. Todas esas cosas lo hago para mantenerme. ¿Y cómo te ves de aquí adelante? ¿Qué es lo que don Ramón va a seguir haciendo, ofrecer, como acaba de decir, ese trabajo comunitario, ese servicio? Muchas veces es importante, porque la palabra tuya, sentarte a una buena cantidad de muchachos afuera, dar un consejo a los nuevos jóvenes, esta nueva inmigración. ¿Qué tú me puedes decir de los nuevos muchachos que están llegando a Estados Unidos y que no tienen esa motivación o esa visión hacia su vida o hacia la comunidad? ¿Qué es lo que don Ramón nos puede decir hacia esta comunidad?
Ahora la comunidad, bueno, a la comunidad garífuna, yo me involucro en la comunidad garífuna, yo voy donde yo quiero ir, donde hay, yo voy a ver los muchachos, veo lo que está sucediendo ahora, lo que sucedía 15, 20 años atrás, cosas que no veíamos. Pero ahora las cosas que hay aquí, estoy hablando de Nueva Orleans, Sí. tengo ya 50 y pico de años de vivir en esta ciudad. Y lo que he visto no se miraba 20 años atrás. Hay una comunidad garífuna aquí, no diría yo malo, pero Mal instruidos. mal instruido, exactamente, quizás esa sea la palabra. Entonces, ¿qué te puedo decir más? No quiero meterme en polémica, pero sí hay cosas aquí que se ven en estos días que no se miraban antes. Entonces, digamos, yo aquí es como te ha atestiguado lo que estamos aquí haciendo, pasando un buen tiempo, un convivio. Tenemos un muchacho ahí que hace 4 o 5 meses estaba enfermo, lo trajimos para motivarlo con nosotros aquí. Socializarse, estar con la gente. Ya se le mira el cambio. Entonces esas son las cosas que hacemos. Aquí en mi casa pues siempre tenemos un convivio, llegan los muchachos, son gentes conocidas que nos aprecian y cosas al estilo. Esas son las cosas que hacemos y pasamos el tiempo. Exactamente, exactamente. Pasamos el tiempo. ¿Y qué es lo que nos puede decir don Ramón sobre la vida? Vean un fiu de muele, Julili Tinu. La diga, awa haugunye, hauga, uyuhatiwa, o hon wabanya, hon wahi, hon lung wagay. La diga lewa babengai. Y se cree que Chile buen cuento, Chile ya sí, ni su propósito hablo. Memegi, uatigia bakate los mugalatun hadun de la daga, pero se lo vayan a hama, ugido tío, hiondo buitio, entonces agua de bigo y no gigi hongo, y que te la comecia, la cha dunne o la diga buga, habo fumete inmigrante, le va a beber. Llegaste casi la segunda generación, jaba de fumete guachilo y peñajo. 75 años, casi cerca de los 50 años, y tu trayectoria cualquiera para verlo, usted va a ver difícil lo que era la gente, un volei para cobale, las palabras tuyas pesan por tu edad, por lo que hiciste y por lo que has dado. Me gustaría escuchar unas palabras bien profundas. Esta nueva generación no le hacen caso a nadie. Estás con ellos, tenés que saber cómo estás con ellos. Yo personalmente me guardan un respeto, porque yo estoy con ellos, pero lógico, lo que ellos hacen, pues ya siempre un nicatajón, porque sabemos unos que son malcriados, no los conoces. Entonces, manigo bebati bungo, que como decía una abuela mía, huevo al lado, si caminas con lado bablugo, namu bayeguabu. Huevo al lado bugo de nego babum. Yo camino con usted, pero si caminas con la cabeza, yo me paro y te quedo viendo. Así decía una afinada abuela. Son filosofías bien verídicas. Seguro. Entonces, te abstenes a ver lo que están haciendo, pues no puedes decirle nada. Yo veo muchachos ahí que hasta armados andan, hay unos que están haciendo maldades, cosas que no deberían de ser, y no para el bien, es para el mal de la comunidad, no ni para el bien de ellos. Entonces, no puedes hacer nada. Manigo va boom. Pero ellos deberían de enfocarse a hacer las cosas mejor, pero no, mucha malcriadez. Díganme, Lubo. Sí, así es. So estamos aquí en la casa de don Ramón. Hoy es domingo 18. Así que vale mucho bella lo más que le amba que ya haga Chile y Nueva Orleans conocen de ti. Como acabé de decir, casi
constantemente, cualquier evento, Thanksgiving, Día del Padre, Día de la Madre, siempre se hace algún alboroto para poder entretener y a la vez motivar a la gente, porque Don Ramón tiene su puerta abierta para aquel que llegue, para así poder, un plato de comida y todas aquellas cosas, y eso, es una bendición y que el grandísimo, te va a dar salud, y disfrutar de esos más de 40 años de trabajo y que ya hablamos basico. Sí, gracias por tu entrevista, ha sido una larga trayectoria, pero nuevamente te doy las gracias por haber acudido a entrevistarme por lo poco que hemos platicado, y muchas gracias y seguir adelante. Ya estamos para atenderlos cuando sea necesario. Exactamente. Sarime. Sin hacer trampas, sin hacer trampas. Afuera, dale, vos estás ahí. Dale, ahí. Y es suyo, condenado. Dale. Pero dale, hombre. Abajo. ¡El abanico! Dale. Una más. Hay $100 en el suelo. Hay un cliente de 100. El que lo agarre, que se procede. Hay un cliente de 100. Hay un billete de $100. No le echan ahí. Ahora es un taller. Yo te estaba oyendo. ¿Cuántas veces la puedo tomar? Lo agarra, cierra, le pega un pie para bailar. Sin jugar ella. Estamos hermanos y hermanas de Mola. Están pasando de rompiendo. ¿Tienes problema? Ella estaba pidiendo ya, yo no sé qué pasa ahí, pero dice que lo que ya hizo boludo. ¿Tú quieres bailar pandemia? ¿Usamos? Ahí subo a todo ahí subo a tu troja en ánimo, todo meni. Pero va. Está en tu país, Juan. Solo cabeza. Te lo vamos a pasar abajo.